¿Qué tal? Muy bienvenidos otra vez a siguiente página, Pensamientos del Jueves. Y definitivamente seguimos viviendo tiempos muy interesantes. Cada vez el tema del COVID va tomando una menor importancia, aunque sigue siendo parte de nuestra plática, es parte de nuestra forma de vida. Ah, Hace un par de días que Patricia y yo, mi esposa, fuimos a un centro comercial. Hacía mucho que no íbamos a un centro comercial porque los habían cerrado, etcétera. Y fuimos y era un tanto extraño para mí traer máscara en, adentro en las tiendas. Claro que al salir inmediatamente nos la quitábamos, pero mientras esperaba allá adentro en el mall, sentado a que Patricia regresara de otro lugar, me sentí como en una película de una situación real. A veces las películas las vemos irreales, aunque sabemos que muchas de ellas son basadas en conceptos reales históricos, y estamos viviendo una realidad histórica de este tiempo que nos ha tocado a nosotros vivirla. Nos está tocando vivirla y lo importante es cómo lo vivimos. Ah, bueno, les decía que ahí yo me sentí como si estuviera en una guerra mundial, que es una pandemia, ¿no? O sea, para mí esta pandemia es un tipo de tercera guerra mundial, porque yo sí veo una acción política mundialmente. Le toca a usted decidir si fue provocado este virus o no, si es un ataque, pero realmente políticamente muchos gobiernos están usándolo para un tipo de control, para un tipo de temor. Y no tanto hablo en el gobierno, sino la ideología detrás de quienes manejan determinadas leyes. Ah, Orando y diciendo de qué podía hablar, nosotros tenemos pasajes bíblicos que son también una realidad histórica, aunque debemos de tener bien claro que la realidad histórica de los tiempos bíblicos, que son realmente cerca de 6,000 años, son diferentes en su contexto social, son diferentes en su contexto tecnológico, son diferentes, y a cada personaje o a cada generación le toca vivir determinado momento, determinado tiempo. Entonces me vino a mí un pasaje conocido por la mayoría de ustedes, lo hemos oído, lo oramos muchas veces, pero hoy quiero darle una semejanza, una adaptación a los tiempos que estamos viviendo y en las voces que estamos oyendo y qué es lo que podemos permitir que nos influencie, cómo nos influencia para poder vivir. Y ahí también estuve estudiando unos datos que voy a dar al final, que son aparentemente terribles, uh, pero los que estamos en Cristo Jesús sabemos que tenemos la victoria, que no podemos ser ignorantes de los tiempos, sino entendidos en los tiempos para saber qué oímos, para saber cómo oramos, para saber cómo peleamos la batalla que nos toca pelear como iglesia, como grupo, como familia, en forma personal, como matrimonio. Y el pasaje que quiero leer para darles el contexto está basado en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Es interesante que le preguntó a los discípulos, no es una pregunta abierta, sino a los cercanos, por así decir, ¿verdad? A los que estaban caminando con él. Y les dijo,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya lo hace personal. Primero, ¿qué dice la gente? Y luego, ustedes que realmente, ¿qué tienen en ustedes? ¿Cuál es la realidad de ustedes en cuanto a quién soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Me gusta Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no es algo que tú oíste de otra persona, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro recibió una revelación directa del Padre de lo que Jesús les estaba preguntando. Y dijo, y lo que tú me estás contestando, Pedro, realmente no es algo que tú oíste de otra persona, sino que mi Padre te habló directamente a mí, te reveló quién soy yo. Y dice, y yo también te digo. Y ahora Jesús aquí le responde a esa revelación. Y yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca, sabemos que la roca es Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia se edifica en Jesucristo, en la revelación de Jesucristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Está dando una autoridad para abrir lo que hay en el cielo y traerlo a la tierra, y lo que hay en la tierra prohibirlo, para que sea atado en el reino de las tinieblas. Es interesante. Él nos ha dado esa autoridad, pero vamos a ver el contexto. Cuando Jesús les hace esa pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Primero dijeron Juan el Bautista. ¿Por qué dijeron Juan el Bautista? O sea, fue una contestación rápida. Esto es lo que la gente dice, Juan el Bautista. Porque nosotros leemos también en Mateo 14, versículo 2 en adelante, nos describe la muerte de Juan el Bautista. Y donde leemos que Herodes, el tetrarca, había hecho una gran fiesta con gobernantes, con reyes de otros lugares, ¿verdad? Y estaba ahí la hija de Herodías, que Herodías era su cuñada. Herodías era la esposa de Felipe, hermano del tetrarca. Y la hija de Herodías estaba danzando y la mamá ya la había instruido, y cuando empezó a danzar delante de él, Herodes el tetrarca se entusiasma con la belleza de esta mujer, ¿verdad? Y enfrente de todos les dice, pídeme lo que quieras, ¿sí? Y pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que él se entristeció, porque realmente, aunque Juan el Bautista, que había sido encarcelado porque Herodías se lo había pedido, porque él le declaraba públicamente que lo que estaba haciendo el tetrarca, el rey, imagínense, hablarle al presidente de la República
y decirle lo que estás haciendo está mal. Estás en una relación equivocada con la esposa de tu hermano, ¿sí? Y lo habla públicamente. Entonces Herodías ah, lo dice y va y lo encarcela. Pero el momento en que piden la cabeza de Juan el Bautista, se entristece porque realmente el mensaje de Juan el Bautista le llegaba a él. O sea, había algo en el tetrarca, como hay en la gran mayoría, por no decir todos los hombres, una cierta área, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, y todos hay una área sensible en cuanto a las cosas de Dios, y él oía con agrado a Juan el Bautista, pero lo tuvo que meter a la cárcel, ¿verdad? Por la relación que tenía con Herodías. Y pues lo manda a decapitar, le traen en una bandeja de plata, en una bandeja, lo de plata creo que ya fue mío, en una bandeja, y se lo presenta a su mamá. Entonces más adelante, cuando hablan de Jesús, Herodes el tetrarca le dice a sus criados, le dice, este no es otro sino Juan el Bautista que resucitó, porque él veía o sentía o percibía un mismo espíritu en el mensaje de Jesús y lo que Juan hablaba, y sabemos nosotros que Juan estaba preparando el camino del Mesías, estaba abriendo brecha para recibir a Jesús como Mesías. Entonces, yo percibo que él vio una similitud y dijo, este Jesús no es otro sino Juan el Bautista que resucitó. Y lo dice delante de sus criados. Quiero que tomen el contexto, o sea, del presidente de la República, y no digo de cuál, ¿verdad? De cualquier país, o sea, es una voz de influencia. El gobierno tiene una voz de influencia, sobre todo sobre las gentes que trabajan, sobre los medios de comunicación, y en aquel tiempo no había la tecnología de ahora, ¿verdad? Ahora podríamos llamarle el social media, el medio social, ¿verdad? De todo lo electrónico que se comunica rápido. Pero sí puedes escuchar, ver entre líneas en el contexto de la humanidad, de cómo somos los hombres, cómo se comenta, no, pues fulano de tal dijo, no, pues el rey dijo, no, pues el presidente dijo, no, pues el gobernador dijo, no, pues fulano de tal dijo. Y si es gente de una cierta influencia o nivel político o nivel económico, inclusive nivel intelectual, como que se les considera más verdad. Ahora te voy a decir algo, la mentira repetida parece verdad y mucha gente podría estarlo repitiendo tal vez en las calles, en el mercado, ahorita podríamos poner en los restaurantes, como te digo, en el social media. Entonces hablaban de que Jesús podía ser Juan el Bautista que había resucitado y traía un mensaje de parte de Dios. Es interesante. Luego otros dicen que Elías, otros, o sea, unos dicen Juan el Bautista, alguna gente. Otra gente dice que tú eres Elías. ¿Por qué Elías? Porque el Antiguo Testamento termina con la profecía de que el espíritu de Elías vendría para restaurar el corazón de los padres hacia los rebeldes, ¿verdad? Y unir el corazón de los padres a los hijos. Y así comienza Juan el Bautista también con su mensaje, o es una parte del mensaje de Juan el Bautista. Y podemos considerar que esta era gente que entendía o conocía sobre las escrituras y podrían decir es Elías, o sea, es la voz del profeta, es la voz de un hombre de Dios que se está cumpliendo en esta época. Entonces otros decían Elías, otros decían Jeremías o cualquiera de los discípulos. Esta era
de los que atienden a las congregaciones o oyen conferencias sobre Cristo, sobre el cristianismo, pero en una forma muy social. Entonces, pues es un profeta, ¿verdad? Podríamos decir, lo que está pasando ahorita, pues es algo que está en la Biblia, pero bla, 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 bla. O sea, el pero y el pero y el pero. Lo interesante es que en ese momento Pedro recibe una revelación. Esto es clave. Revelación del Padre. ¿Se acuerdan que Jesús decía, lo que yo oigo de mi Padre, eso hablo? Lo que yo veo hacer en mi Padre, eso hago. El que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros sabemos que Jesús se fue al cielo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Jesucristo, Dios, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, le arrebató las llaves de la muerte, de la vida a Satanás, la autoridad, y nos la dio a nosotros y está sentado a la diestra del Padre y nosotros estamos sentados ahí y nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Esto te digo para juntarlo a lo anterior. Entonces, la revelación de Jesucristo, antes de que Él se fuera, dijo, les voy a dejar al Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos, o sea, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar sin un Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Les voy a dejar al Consolador, les voy a dejar el Espíritu Santo, se va a quedar para que viva en ustedes, que viva con ustedes, y mi Padre, Él y yo haremos morada en ustedes. Entonces tú y yo tenemos absolutamente toda la capacidad, no nomás la capacidad, el deseo de Dios mismo de revelarnos, número uno, quién es Él, número dos, cómo vivir en estos tiempos. Y le dice, sobre esta revelación yo voy a edificar mi iglesia. Le dice, y a ti te doy las llaves, te doy la autoridad. ¿Saben ustedes que en Israel hay unas ruinas del templo de Augusto, que fue un emperador romano y se hizo un templo en su honor? Y en la parte de atrás del templo había un muro que era una entrada a lo que se conocía como la gruta del dios Pan, le grot, groto de dios Pan, así está escrito ahí en Israel, en este lugar. Este lugar, dentro del templo de Augusto, ellos le llamaban el lugar santísimo. Imagínense, quiero que se imaginen. O sea, era el lugar de espiritual secreto de estos romanos. Nosotros sabemos que en aquel tiempo Israel estaba sojuzgado por los romanos, o sea, un gobierno corrupto, un gobierno dominador, un gobierno que ejercía el poder y antes habían sido dominados por Grecia, un gobierno también, ¿verdad?, corrupto, pero filosófico, mentalista, principalmente del pensamiento griego viene el humanismo, el hombre centrado en él mismo, el hombre haciéndose Dios por él mismo. Y ahora vemos aquí a los romanos sometiendo al pueblo judío y construyen este templo a Augusto, al emperador de Augusto, emperador romano, exactamente en frente de la gruta del dios Pan, ¿sí? No bread, ¿verdad? No pan de comer, sino era el dios Pan, que era un tipo del dios Moloch de los cananitas en los tiempos antes de Jesús. Y Moloch era el dios pagano al que le ofrecían niños en sacrificio. ¿Ok? Le ofrecían a Moloch niños en sacrificio.
Y en este templo, en la gruta del dios Pan, que se le conocía también como la gruta del Hades, o sea, la gruta del infierno, la puerta del infierno, las puertas del Hades, es en ese lugar en el que Jesucristo declaró: las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Esta es una declaración muy fuerte, porque a ti y a mí nos ha sido dada la autoridad para atar y desatar. ¿Con qué? Con nuestras palabras, con nuestra oración, con nuestros hechos. Con nuestros hechos. Me vino a memoria el tercer libro, la colección del tercer libro, donde voy a hablar un poco más sobre nuestros hechos, sobre la obediencia, etc. Ya está por cierto. Ya tenemos la muestra. Bueno, ya estoy interrumpiendo el mensaje. Pero el dios Moloch y el sacrificio a los hijos, a los niños. Nosotros podemos ahorita ver el aborto. ¿Ok? El aborto, ¿por quién ha sido provocado? ¿Quiénes lo han promovido para ser aceptado por el gobierno y aceptado por una gran parte de la sociedad como una necesidad, con una serie de excusas de derecho a mi cuerpo, de derecho de la mujer, cuando ¿quién defiende al bebé, a un ser viviente, verdad, que no puede defenderse a sí mismo? Nosotros estamos viendo ahorita que hay, creo que más de 300 millones de abortos en el mundo. Y está en aumento en todos los países, obligado por el gobierno socialista o de pensamiento socialista. Y ahorita quiero decirte más, ¿ok? Este es algo de Moloch. ¿Qué estamos viviendo en la realidad? ¿Sabías tú que colocaron en las puertas del circo romano como una atracción una escultura de Moloch? ¿Sabías tú que en Illinois, en Detroit, donde hay una gran multitud de tumultos, de asesinatos, qué interesante que ahí comienza la vida de Al Capone, el gobierno mezclado con el licor? En aquella época podríamos poner la droga, en esta época, ¿sí? Terrorismo, un tipo de terrorismo social. Existe una escultura satánica, una escultura satánica. Tú lo puedes ver en los medios, tú lo puedes ver en la escultura si pones Moloch. Y Moloch en Roma, puedes poner Moloch y vas a comenzar a ver diferentes artículos sobre lo que te estoy hablando. Pero en Illinois hay una escultura satánica y cobran por entrar. Hay lugares donde cobran por entrar a verla, la gente paga por ir a ver ahí. Estoy investigando un poco más porque creo que hay una escultura de Moloch con niños. La escultura de Moloch en Roma es nada más Moloch. Pero algo interesante es que en 1914 hay una película Cabria hecha por un director, Gabriele D'Inicio, que hizo una película terrible. Vi un corto de ella y no te recomiendo verla si quieres verla, no sé cómo es tu estómago. Pero en esta película ponen bebés, abren el frente de Moloch, ponen a un bebé, cierran la puerta y entra a un horno, que es como ofrecían los sacrificios. Okay. Este hombre era famoso en aquella época, este director de cine, un hombre importante en los medios artísticos,
forma la ideología o le da nacimiento a la ideología del fascismo en Italia, que se une después al nazismo de Alemania. ¿Puedes juntar todo? ¿Sí? Ah, ok. Quiero decirte algo que tal vez te pueda aterrar, pero algo que no nos podemos cerrar. A veces quisiéramos encerrarnos, pero Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la revelación de Jesucristo en nuestra vida. Lo que yo quiero hacerte ver es la realidad que estamos viviendo ahorita, en donde la iglesia satánica, que se inicia en gran parte, bueno, en Hollywood, en California, una iglesia satánica, se me olvidó el nombre ahorita del sacerdote satánico de aquella época. Ok, entonces, ¿sabían ustedes que ya la iglesia satánica está tratando de tomar un reconocimiento dentro del gobierno para que sea reconocida como ciencia, inclusive pidiendo apoyo de gobierno, y para ellos su creencia o su promoción es el aborto, o sea, el sacrificio de niños. Hay videos, hay historias terribles de lo que sucede en Hollywood y en muchos lugares más de Illinois, de Nueva York, definitivamente en el mundo entero, en muchos lugares del mundo. Yo no he podido acabar de ver algunos de estos videos, pero eso muestra de que siempre ha existido esa guerra. Jesucristo vino a ganarla por ti y por mí. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Dice que fue expuesto públicamente y le arrebató todo lo que había en contra tuya, todo lo que había en contra mía, todo lo que había en contra de cualquier persona, de cualquier creyente, de cualquiera persona que está viendo o oyendo este mensaje. En Jesucristo, cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo, lo reconoces como tu Dios personal, Él dice que toma absolutamente todo, incluyendo lo de esta mañana, ¿sí? Lo del día de ayer, lo del día de anoche, todo lo que te era contrario, todo lo que te acusaba, Él lo toma, ¿sí? Y lo clava en la cruz del Calvario. Y exhibió públicamente, lo dice en Colosenses, a los principados y a las potestades, y nos dio a nosotros el triunfo junto con Él. O sea, junto con Él somos más que vencedores. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a esto, que nosotros, la iglesia de Cristo, tiene la autoridad y el poder para cambiar la atmósfera espiritual de cualquier lugar en el que nosotros nos encontramos con nuestra oración, con nuestra vida. Y estamos en guerra, tenemos que pelear. Hace poco que estaba platicando con un amigo que me hizo algunos arreglos en la casa. Él tiene 2 hijas. Le dije, ¿sabes una cosa? Ámalas, disfrútalas y aprende a pelear por ellas. Aún cuando se casen, tenemos que pelear por las generaciones. Esta mañana Dios me habló en un salmo sobre las generaciones. Sigo insistiendo, yo creo que voy a dar el estudio sobre las generaciones, la fe generacional, acabo de aprender más de ello, y la gracia de Dios sobre las generaciones, y nuestras generaciones son benditas. Yo creo que voy a dar una plática de estas también sobre las declaraciones de bendición sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones, sobre de este gobierno. No importa en qué país estás, no importa qué tipo de gobierno tienes, porque la salvación no viene del gobierno, la salvación viene por medio de Jesucristo, y es la iglesia
quienes predicamos a Cristo, quienes enseñamos de Cristo, quienes vivimos a Cristo y quienes tenemos la autoridad para atar y para desatar. Y la Biblia nos habla claramente que oremos por nuestros gobiernos, buenos o malos, te caigan bien, te caigan mal, hay que orar. Dice que cuando el rey que gobierna es justo, o sea, hay paz, se vive bien en ese país. No quiere decir que el gobierno nos va a salvar, pero un gobierno que está basado en la justicia de Dios, en la oración de los justos, es un país que comienza a tomar. Lo pudimos ver en Bolivia, cómo la oración de la iglesia transformó, ¿verdad? Cambió un gobierno. Vemos la iglesia siendo atacada en gran manera en esta época. El pensamiento judeocristiano, la ideología está siendo atacada. Israel está siendo atacado. Pero tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sus pensamientos son de continuo el bien para nosotros. Él es, como diría mi nieto en su poema que viene en el siguiente libro, Él es mi ejército de un solo hombre que pelea por mí en contra del mal. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que vivimos en medio de esta confusión, en medio de este caos. Ahora, lo importante es que en medio de todo lo que oímos en las noticias por otra gente, por otras personas, que tú lo puedas filtrar y al final de cuentas tener una revelación personal de lo que Dios te está hablando a ti para vivir en este momento, en tu matrimonio, en tu situación, con tus padres o como hijo, en el lugar en el que te encuentras, en el país en el que te encuentras, y la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre de nosotros para que desde la paz de nuestro corazón y de nuestro espíritu podamos tomar decisiones, podamos orar conforme al Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que la revelación que le diste a Pedro, cuando Jesús le preguntó, sigas afirmando la realidad de Jesús como hijo tuyo, porque Él es nuestra justicia. Él en su cuerpo llevó nuestros pecados. Su sangre fue derramada por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, y tú nos has dado la autoridad para que en el nombre de tu Hijo y el Espíritu Santo, respaldando la autoridad que nos ha sido dada, se ejecute lo que oramos. Inclusive ahorita mientras estaba con mis ojos cerrados orando, y al declarar la sangre de Jesús, yo quiero orar por las enfermedades que tú tengas o que algún familiar tuyo tiene, que creas y declares sanidad, que declares un milagro, no por tu justicia, no porque eres bueno, eres buena, porque eres malo, porque eres justo, porque eres justa, porque leíste la Biblia, porque no has leído. Nada de eso te estorbe para creer la realidad y el amor de Jesús, el amor del Padre, que lo demostró enviando a su Hijo por ti y por mí. Y declares sanidad. Yo declaro sanidad en esa enfermedad de las personas que están viendo, que están oyendo este mensaje. En el nombre de Jesús, hablo sanidad, hablo paz, hablo restauración, hablo una restauración de finanzas, hablo una restauración familiar, hablo una restauración de relaciones entre la familia, entre amigos, en el nombre de Jesús. Y sea tu reino el que prevalezca en medio de las circunstancias de la confusión que existe en este mundo actualmente, porque tú eres Rey.
nada te ha tomado a ti por sorpresa. Y a los que oímos de ti, y esperamos en ti, las sorpresas no nos sobrevendrán, ni seremos sorprendidos por una mala noticia, sino que paz habrá en mi casa, justicia, riquezas, gozo, y nuestros hijos serán benditos, hombres y mujeres de influencia en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén.